Noticias semanales: del 7 al 28 de noviembre se estará realizando el viaje de trabajo a Pakistán. El 16 de noviembre celebraremos el culto del Día de Acción de Gracias y en el culto de la tarde habrá Santa Cena. Nosotros con nuestros ojos podemos ver el mundo, mirar el rostro de nuestros seres amados y leer la palabra de Dios. Eso no es simplemente visión, sino una de las gracias más preciosas que Dios nos ha dado. Pero a veces por diversas razones podemos perder la vista sin previo aviso. Si algún día, de repente, el mundo desapareciera ante nuestros ojos, esa sensación de desamparo sería imposible de expresar con palabras. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Al perder la luz y quedar sin visión debido a una neuropatía óptica isquémica, el Dios de amor me sanó a través de la oración de poder del pastor principal. Aún hoy, Él nos guarda como a la niña de sus ojos. Escuchemos el testimonio de la diaconisa Choi Young-jong, quien, tras encontrarse con el Dios que sana, ahora vive una vida llena de gratitud y alegría. Dios que nos protege como a la niña de sus ojos. Hola, soy la diaconisa Choi Young-jong del Distrito 13. Cuando me casé, me detectaron una enfermedad del corazón. Fui al hospital, me hicieron exámenes y dijeron que debido a esa cardiopatía solo me quedaban 2 meses de vida. Así que 1 o 2 veces al día tenía que llevarme de urgencia y pasé varias veces por situaciones tan graves que estuve a punto de morir. La evangelista de la iglesia donde antes asistía me dijo que en la iglesia Central Manmin se estaba realizando una campaña de avivamiento y que debía ir para que recibiera la oración. La primera vez que vine fue una vigilia de oración de viernes y pensé, ¿dónde estoy? Esto no es una iglesia, es el cielo. Nuestra iglesia realmente parecía el cielo y vivir la vida de fe era una felicidad enorme.
심장병 치료에 El pastor emérito era tan bondadoso y tan bueno. 충만한 신앙생활을 이어갔습니다. 그러나 예상치 못한 시련이 찾아왔습니다. El pastor emérito era tan bondadoso y tan bueno. Llegué a la iglesia Central Manmin en 1997 y allí fui completamente sanada de la enfermedad del corazón y hasta hoy he vivido saludable y bien. Con la experiencia de la sanidad de mi corazón conocí a Dios de manera profunda y viví una vida de fe llena del Espíritu, pero de repente llegó una prueba inesperada. Yo nunca falté a una sola oración de Daniel, siempre asistía, pero durante la pandemia del COVID-19 no se podía ir, así que ofrecíamos culto desde casa de manera virtual y creo que en ese tiempo mi fe se enfrió un poco. Al principio, cuando ofrecía el culto en casa, me brotaban lágrimas mientras adoraba, pero después de 1 o 2 meses así, sentí que esa plenitud se había enfriado un poco. Incluso cuando participaba en la oración de Daniel no era tan ferviente como antes en la iglesia. El 29 de febrero del 2024 estaba sentada y sentí que en el ojo derecho se formaba como una gota de agua. Pensé, qué raro, y me limpié con un pañuelo. Entonces me tapé el ojo izquierdo y miré, pero no veía nada. Miraba en diferentes direcciones, pero no podía ver con mi ojo derecho. Solo podía distinguir si a mi alrededor estaba oscuro o claro, no podía ver nada más. Fui al hospital para hacerme exámenes y el diagnóstico decía algo sobre una neuropatía óptica isquémica. Les pedí que me lo explicaran de forma sencilla y me dijeron que era como un derrame, un accidente cerebrovascular o un infarto que había llegado al ojo. Normalmente eso le da al cuerpo, pero en mi caso llegó al ojo. El doctor me dijo que si hubiera llegado al cuerpo o me hubiera muerto o habría quedado con una discapacidad. No había ningún tratamiento, ningún medicamento. Me dijeron que no era una enfermedad que se pudiera curar, que tenía que vivir así. La neuropatía óptica isquémica ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo al nervio óptico, que transmite la información visual del ojo al cerebro, o cuando se produce un bloqueo repentino de dicho flujo causando daño en el nervio óptico. Los principales síntomas son pérdida de visión sin dolor, atrofia del nervio óptico y defectos en el campo visual, donde ciertas zonas del campo de visión desaparecen. En casos graves, puede progresar a una pérdida severa de visión o incluso a la ceguera. Actualmente la medicina no cuenta con un tratamiento establecido que garantice la recuperación de la visión. Mi ojo izquierdo veía bien y como veía bien viví un año agradecida, pero un año después, el 1 de marzo, en la tarde, el ojo izquierdo empezó a ponerse borroso. Cada vez más borroso, hasta que ya no podía ver bien ni a las personas cercanas ni a las que estaban lejos. El 25 de marzo fui al hospital para hacerme exámenes y el ojo izquierdo tenía exactamente el mismo diagnóstico que el ojo derecho. Y me dijeron, no hay nada que se pueda hacer. A medida que pasaban los días, mi visión se volvía cada vez más borrosa. Había momentos en que ni siquiera podía ver bien a las personas que estaban cerca. Solo distinguía sus siluetas, las formas y respondía guiándome por su voz. Las flores que deberían verse suaves y moviéndose con el viento, yo las veía como si fueran flores hechas de hielo, rígidas, como flores congeladas. Cuando intentaba pasar las páginas de un libro, debería ver las letras, pero solo veía algunas partes, por lo que no podía leer. Cuando venía la oración de Daniel y oraba, al abrir los ojos después de cerrarlos para orar, cuando 1 o 3 segundos no veía nada. Durante 1 o 3 segundos no veía nada. Todo se veía blanco, no podía ver personas ni letras. Y a veces cuando volvía a abrir los ojos era como si no hubiera nada de luz. Mi ojo tampoco se abría bien, así que tenía que ayudarlo con la mano. Oraba diciendo, Señor, esta iglesia es mi vida, por favor permíteme volver a ver hasta el día en que esté nuevamente en tus brazos. Solía decir en oración que le entregaba todo a Dios, pero ¿cuánto sufría? No veía por el ojo derecho y el izquierdo cada vez se nublaba más.
Si quedaba como el derecho, quedaría totalmente ciega. El pensamiento de perder mi visión y el sufrimiento de mi familia y todo lo que tendría que aguantar las personas a mi alrededor por mi culpa me rompía el corazón. A veces pensaba, siento que mi sangre se seca, se agota. ¿Cómo viviré si no puedo ver? Si no puedo ver, ¿cómo iré a la iglesia? ¿Cómo leeré mis libros, la Biblia? ¿Qué haré si no puedo leer? Pero incluso en ese tiempo, cuando no podía ver bien ni siquiera las letras, seguía escribiendo mis notas de agradecimiento. Gracias, gracias. Podía escribir formando las letras, pero no podía ver lo que había escrito. 왼쪽 눈마저 흐려져 제대로 보이지 않았지만 Aunque su ojo izquierdo también se estaba nublando y ya no veía bien, no dejó de confesar agradecimiento, y esa fe se convirtió en una semilla que atrajo la gran gracia de Dios. Una vez subí a la colina para ir a la oración de Daniel y todo se veía muy oscuro. Levanté la vista al cielo y dije, Padre Dios, ¿qué pasa conmigo? Pero en ese instante brotó gratitud de mi corazón. Padre Dios, gracias, gracias. Oré de agradecimiento a Dios en mi corazón. Continué y cuando llegué me senté a orar. Cuando entré a la sala de oración de la residencia pastoral y me senté para orar, sentí que Dios me hablaba al corazón. ¿De verdad me has entregado todo? Yo deseo sanarte, pero ¿no has estado preocupándote todavía? Ese sentimiento me inundó el corazón y ese día oré llorando delante del Señor. A finales de junio, después del culto dominical de la tarde, le dije a la pastora principal, no puedo ver por mi ojo izquierdo, ¿podría tocarlo? Ella lo hizo y sentí como si cayera una capa y comencé a ver un poco. Y así poco a poco comencé a mejorar, poco a poco pude ver las letras nuevamente y un día, mientras me dirigía al culto de miércoles, alcancé a ver a la pastora principal y iba a salir de la residencia pastoral. Ella debía dirigir la oración de Daniel especial por 3 semanas. Le dije, pastora, ahora veo, desde que usted oró por mí aquel día, veo así, ahora puedo leer libros y puedo leer mi Biblia. Y le pedí, pastora, por favor, ore por mi otro ojo. Ella hizo una breve oración por mi ojo derecho. Aunque fue breve, sentí una alegría y una felicidad muy grande y recibí esa oración como si fuera especialmente para mí. Me apropié de ella mientras escuchaba la oración de la pastora y después de eso, durante 3 días seguidos lloré en arrepentimiento profundo. Me arrepentí por haber perdido mi primer amor hacia el Señor, también por haber herido el corazón de hijos, por no cuidar de mis vecinos con más amor. Y recordé algo, un día en el metro una anciana intentó coger mi brazo mientras se bajaba del autobús, pero yo tenía prisa y no la ayudé. Estaba ocupada, así que me bajé rápido. Y ahora que lo pienso, creo que la anciana no podía ver bien. Y ahora que yo estaba perdiendo mi vista, eso me llevó a un arrepentimiento profundo por no haberla ayudado. Y después de recibir, aunque fuera una oración breve de la pastora principal, empecé a tener la fe para ser sanada. Yo también recibiré sanidad. Por eso tuve más anhelo para el retiro de verano en este año. Sentí en mi corazón, esta vez debo recibir la sanidad y dar testimonio para glorificar a Dios Padre. Así que empecé a escuchar la serie del mensaje de la cruz. Los escuché desde el número 1 hasta el número 24. Los escuchaba continuamente y cuando el mensaje terminaba, recibía la oración. También puse en mis ojos el agua de Muan. Aunque asistí al retiro de forma virtual, igualmente entré a internet para registrar mi petición de oración. Le compartí mi petición a los hermanos y familiares y ellos también oraron mucho por mí y la líder del distrito también vino a hacer una oración ferviente por mí. Con un corazón anheloso por recibir la sanidad, se preparó con oración para el retiro de verano Manmin 2025. No pude ir físicamente al retiro, pero mi corazón era intensamente anhelante. Por circunstancias debía recibir el culto desde casa. Cuando la pastora principal comenzó a predicar, cada una de sus palabras entraban directamente a mi corazón como si fuera para mí. Me sentía tan feliz y tan gozosa. Cuando la pastora oró por los enfermos durante la reunión de sanidad, recibí plena convicción de que había sido sanada. Sentí un gozo tan grande como si pudiera volar. Era ese gozo que brota como una fuente, quería danzar de la felicidad.
Sentía que vivía en otro mundo. Era una felicidad indescriptible. Y después de, y después de recibir la oración para los enfermos, mi ojo izquierdo fue completamente sanado. Antes no podía ver ni a las personas cercanas, todo estaba borroso, pero ahora podía ver tanto de lejos como de cerca claramente. El retiro terminó y mi ojo derecho también comenzó a mejorar poco a poco, cada vez mejoraba más. Ahora, si me cubro el ojo izquierdo y solo uso el ojo derecho, puedo ver el celular, puedo ver los carros que pasan, la señalización de la calle y los letreros de la calle en la noche. Realmente, realmente he sido sanada. Hoy puedo llevar una vida normal, puedo leer libros y veo las cosas tal como son. El 13 de octubre fui al hospital y me hicieron los exámenes. Cuando el médico sorprendido me dijo, "Oh, esto está normal". Yo le dije al doctor que también podía ver con el ojo derecho. Él respondió, "El ojo derecho tiene los vasos sanguíneos dañados, por tanto no puede ver por ese ojo". Le dije, "Sí veo. Las letras grandes como las de las estaciones del metro las veo". Entonces él comentó que era muy extraño. He evaluado mis ojos numerosas veces para examinar cuánto puedo ver y estoy muy feliz porque cuando la pastora principal predica desde el púlpito puedo ver cómo parpadea. Cuando voy a la oración de Daniel levanto la mirada y veo las estrellas y al verlas digo, puedo ver las estrellas y al verlas digo, Padre Dios, puedo ver las estrellas, puedo ver estrellas en muchos lados. Y confieso mirando al cielo, Padre Dios, gracias por sanar mis ojos. Agradezco porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo venir a la iglesia y orar. Agradezco por todo. Hubo un tiempo en que toda luz parecía haberse apagado, pero Dios siempre estuvo allí. Aun cuando no veía, su confesión de gratitud nunca se detuvo. Y esa fe floreció como luz de esperanza. Ella experimentó un milagro a través de la oración poderosa de la pastora principal. Hoy, los ojos de la diaconisa Choi Young-jong están llenos del amor de Dios y de la esperanza de la Nueva Jerusalén. Todo lo que ella ve es motivo de gratitud. Padre Dios, Señor, te doy la gloria por sanarme. Padre Dios, Señor, te amo. A nuestra pastora principal que oró por mí, también la amo. Aleluya. Gracias. Amados hermanos y hermanas, nosotros que hemos recibido la salvación a través del Señor, hemos sido salvos y nos hemos convertido en hijos de Dios. Comprendemos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Sin embargo, el Antiguo Testamento incluye libros históricos que registran la historia de Israel. Dios ha establecido a la nación de Israel como un ejemplo para darnos entendimiento.
Entonces, ¿qué relación tiene con nosotros que vivimos en la era moderna las plagas que Dios envió sobre el rey y el pueblo de Egipto hace más de 3000 años? Siendo Egipto una nación pagana que no creía en Dios, ¿no será algo que no tiene relación con los hijos creyentes de Dios? 애굽은 하나님을 믿지 않는 이방 나라이니 하나님을 믿는 자녀들과는 상관이 없는 것 아닐까요? Aunque nos hemos convertido en hijos de Dios por la sangre preciosa del Señor, todavía no nos hemos despojado de todos los pecados de nuestro corazón, ni hemos dejado esta tierra para llegar al cielo. 원수마귀가 주관하는 Aún vivimos en 애굽과 un 같은 mundo como 세상에 Egipto, 살며 gobernado por el 죄악을 enemigo, 스스럼 diablo, 없이 행하는 y convivimos con 사람들과 personas que 함께 cometen 살아가고 pecados sin 있습니다. reparo. 그러니 Por lo tanto, 애굽에 내린 debemos 재앙이나 recibir las 그 plagas 안에 enviadas a 담긴 Egipto y el 영적인 significado 뜻도 espiritual 다 contenido en 우리에게 ellas como 주시는 plagas 말씀으로 dirigidas a 들어야 nosotros. 합니다. 영적으로 우리는 애굽과 같은 세상에 살고 있다 표현합니다. Una definición espiritual podemos decir que vivimos como como los egipcios, 이 세상이 그리한 것이죠. que eran como una nación que vivía en pecado. Y esto es como un ejemplo de nuestra vida. 이스라엘 백성들에게 En Éxodo 15:26, Él se dirige al pueblo de Israel y dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라 하셨습니다. 이스라엘 백성에게 Los israelitas 내린 이 질병 이것은 또 열지양도 포함 no recibieron las mismas enfermedades o las mismas plagas que los egipcios. Dios nos está diciendo 하나님을 믿는 선민들과 a- 애굽에 내린 que a través de los israelitas que hay una manera de 상관관계가 separarnos de estas enfermedades y que hay una diferencia clara entre Egipto e Israel. Entonces, si vive conforme a la palabra de Dios o no, puede experimentar las dificultades, tentaciones o calamidades. Entonces, si miramos a este verso, significa que si usted no vive y practica conforme a la palabra de Dios, las enfermedades que vinieron a Egipto pueden venir también sobre nosotros. Entonces, este verso nos dice que hay una razón por la cual vienen las dificultades y hay una manera en que podemos prevenirla o que podemos recibirla. Pero esto también puede pasar a los creyentes y a los no creyentes. Si no tuviera relación con nosotros, no habría necesidad de registrarlo en la Biblia. Por lo tanto, reciban la palabra con temor y temblor. Pero como también se nos ha enseñado la manera de apartarnos de la plaga, les ruego que obedezcan tal cual y se conviertan en hermanos bendecidos, que de ahora en adelante no reciban las plagas, sino bendiciones. Amados hermanos, Faraón, quien presenció al Dios vivo y su poder por medio de la plaga de sangre que descendió sobre Egipto, no se arrepintió, sino que endureció su corazón y no escuchó la palabra de Dios. Debido al corazón endurecido de Faraón, sobrevino la segunda plaga. Hoy en día podemos decir que Dios no se manifiesta de manera tan directa con todas las personas. Es un poco más especial y específico. Y en Éxodo 8:3-4 cita: y el río criará sanas las ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Así como dijo Dios en este pasaje, la plaga de las ranas llegó. 여러분 서울 도심에서나 도시에서는 개구리를 보기 어렵습니다. Si pensamos en la capital de Corea, Seúl, es bastante difícil encontrar ranas, pero si vamos a la periferia del país hay muchas más ranas.
이 서울에서도 하천이나 이런 데 물 Y hay 있는 momentos 데서 que 개구리가 sí puede ver 있거든요. ranas en la ciudad, cerca del río, dependiendo de la estación. 이렇게 Puede ver 많고 그리고 또 뭐가 있지 ranas 않습니까? y, 주변에서 보면 개구리가 y 있거든요. sapitos 네, 도심에서도 있지만 a lo largo del río, pero no es muy común 지금 이 comparado 개구리의 con la periferia del país. 아유 귀여워. 아니면 뭐 애들 중에 Y 좀 si pensamos en la plaga de las ranas de Egipto, 아이들도 no es que eran 3 o 4 ranas, o era un grupo, una manada de ranas moviéndose de un lado a otro. 밖에서도 막 개구리가 너무 막 펄쩍펄쩍 뛰어다녀서 아우 징그러 아우 징그러 그러다가 Por ejemplo, si usted va a la casa, usted ve un montón de ranas en todo lado y no puede caminar porque hay ranas en el piso. Y la sensación está saltando de un lado al otro y siente que la pisa y entra a su casa y hay ranas en la cama, en el baño y está en todo lado. 개구리 좀 징그러운 개구리 보여드리면 여러분들 좀 인상을 찌푸리시니까 개구리 Todo lado está cubierto de las ranas 이거는 인상 찌푸리기 y 너무 uno puede pensar que hay unas ranas que se ven poquito bonitas con su color, pero 입니다. las ranas normalmente no son tan bonitas y si usted quiere descansar o 몰려왔는지 ir a un lugar y está lleno de ranas, no puede tener paz. 또 사람들은 개구리를 보면 놀라고 징그러워 피하려 합니다. 그런데 한 Y la mayoría de las personas le da asco ver las ranas 온 나라에 들끓어 y imagínese entonces todas estas ranas moviéndose por todo el país, entrando en las casas y saltando en las mesas, en los dormitorios, comer o dormir y descansar tranquilamente sería algo impensable. 개구리가 펄쩍 Entonces, si usted, por ejemplo, abre el closet 있으면 개구리가 못 de la ropa 만약에 이렇게 열려 있는 뭐 커튼으로만 닫혀 있는 그럼 어디에서 o tiene un lugar en la despensa donde guarda sus cosas y un montón de ranas le saltan encima. 아무리 잡아도 다 Y no 감당이 importa cuántas veces trate de agarrarlas o espantarlas, son infinitas. 피하는 일은 꿈도 꾸지 못할 것입니다. Y sería imposible descansar. 개구리가 펄쩍펄쩍 뛰 Y, por ejemplo, si quiere comer, pero hay ranas saltando en el comedor de un lado al otro, encima suyo, encima de su comida, ¿cómo puede comer así? Eso sería un gran sufrimiento para las personas de Egipto. 너무 여자들 같은 경우는 아이들 같은 경우는 무섭고 징그러워. No es como el sufrimiento de una enfermedad donde usted sufre solo en su cuerpo, sino que es el ambiente que está generando todo este sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual que encierra la plaga de las ranas? En Apocalipsis 16:13 aparece la expresión 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas permanecen los animales abominables registrados en el Antiguo Testamento y espiritualmente significan a Satanás. 신하의 집과 백성에게 Y el hecho de que las ranas entraran en el palacio donde habitaba el rey, en las casas de sus siervos y en su pueblo, indica la calamidad sobreviene por igual a todas las personas sin distinción de posición, ya sean altos o bajos de estatus social, ricos o pobres. 개구리가 침상 위에 올라왔다는 것은 Las ranas que se 분란이 subieran a la cama hace referencia al sufrimiento de las disputas en el matrimonio. 아내가 주님을 믿어 Por ejemplo, si la esposa cree en el Señor y él asiste a la iglesia, se descubre que el esposo ha cometido infidelidad, hay casos en que el esposo pone la excusa, hice esto porque tú vas a la iglesia. 교회를 다녀서가 아니라 내 안에 그렇게 Si la esposa cree esto literalmente las palabras del esposo que culpa a la iglesia de los problemas matrimoniales y se aleja de Dios, este es un caso de que Satanás ha causado una disputa en el 또 원래 dormitorio. 해놓고 이게 드러났는데 그 딱 아내가 이제 열심히 신앙생활하고 있는 그 즈음 그러니까 교회를 하나님을 핑계하고 탓하더라는 Y esto 것이고 아내가 realmente 내 es 잘못이다 esto. 하는 것이 아니라 아내가 Podemos pensar que el esposo está 부부 불화의 escudándose en que la esposa va a la iglesia, pero en realidad esto es un atributo de maldad, de infidelidad del esposo. 멀리하게 된다면 이것이 바로 침실에 사단이 분란을 일으킨 경우입니다.
자, 개구리의 재앙은 여러분들이 이렇게 이해하시면 됩니다. 다툼이 Y hay que entender que esta plaga de ranas es generar discordia y disputas, que son pequeños problemas, pero que pueden ir creciendo y acumulándose, generándose cada vez más grande la disputa. Si es en el trabajo, en el negocio o en la familia, y son pequeños problemas que se van acumulando y se puede conseguir, te puedes encontrar discutiendo acerca de unos contratos laborales o que hay problemas o roces familiares y la vida se convierte en eso, en pequeños problemas que se siguen acumulando. Y el vivir de esta manera no es vivir en paz. Esto es la plaga de las ranas. En estas situaciones, en esta situación de las ranas en el dormitorio, la esposa debe mantenerse firme, aunque el esposo haya cometido lo que haya cometido. Y ese enemigo diablo Satanás está instigando a que la esposa no continúe en su vida cristiana, pero la esposa debe reflexionar. Debe reflexionar sobre su vida cristiana, aunque parecía llevar una vida de fe. Al encontrarse con la prueba, su corazón vacila. Si su pareja le intenta culpar por lo que usted va a la iglesia, necesita usted mantenerse firme y recordar que la paz viene de Dios y que realmente tiene que enfocarse solo en la realidad y no solo lo que dice su esposo. Si la fe y su esperanza sobre el cielo desaparece con la dificultad y los problemas, el gozo y la paz se van y se preocupa al ver la realidad. No obstante, si verdaderamente tuviera esperanza en el reino de los cielos y en fe en Dios, no caería en las dificultades que se encuentran en esta tierra. Y por ejemplo, póngase en el zapato de la esposa que el esposo la está culpando. ¿Usted cómo se sentiría? Y debe entender que este enemigo diablo y Satanás intentándola hacer caer. Y cuando usted vacila, ahí es cuando el enemigo diablo y Satanás ha tenido éxito. La hace vacilar. Usted tiene que mantener su esperanza por el reino de los cielos y permitir y abrir espacio para que el esposo pueda arrepentirse e ir al reino de los cielos. Y así puede vivir transformando su vida. Y la familia puede ser unida nuevamente. Por ejemplo, digamos que usted trata de vivir conforme a la palabra de Dios y trata de reflexionar, chequear cuáles son los puntos, cuál han sido más debilidad. Y quizás simplemente se ha quejado que su esposo no va a la iglesia y a través de las situaciones tiene que reflexionar acerca de las cosas que ha dicho o las actitudes con las que ha reaccionado. Y si cambia eso, el esposo puede cambiar también. Pero tiene que reflexionarse a sí mismo y tiene que arrepentirse y cambiar usted mismo primero. Y así Dios Padre puede cambiar estas pequeñas tribulaciones. Y hay que entender que estas tribulaciones es para refinamiento
y la bendición que podamos recibir depende de nuestras decisiones, de cómo tomamos la tribulación. Y las personas que escuchan su esposo o su esposa demasiado y dejan de ir a la iglesia, ahí se nota cómo su fe vacila y no es verdadera. Y podemos ver también otras situaciones que las personas persigan a los creyentes para que dejen de ir a la iglesia. Entonces tratan de convencer a veces a los hermanos de ir a otras iglesias que sean más fáciles, más cercanas. Entonces le dicen, no vayan a Manmin, vayan a una iglesia cercana, más cercana. Y cuando yo era líder de distrito, también escuchaba muchas historias similares y mayoría de veces era el esposo que perseguía a la esposa y le decía a la esposa, no, deje de ir a Manmin, vamos a otra iglesia. Y he orado acerca de esta situación y la esposa realmente debe orar de todo corazón para que Dios Padre pueda cambiar esta situación. Pero si terminan vacilando, terminan siendo convencidos por el esposo y se salen de la iglesia. Y cuando la esposa cambia de iglesia, el esposo puede dejar de perseguir durante un buen tiempo, pero eventualmente después convencerá a la esposa que deje de ir completamente a la iglesia. Y después dejan de buscar a Dios. Y así el ejemplo de esta hermana terminó con una enfermedad al dejar de buscar de Dios. Y es importante que cada quien pueda revisar a sí mismo. Siempre chequear las palabras y las acciones pasadas y así puedes superar cualquier tribulación. Tentaciones, pruebas, calamidades, tribulaciones o plagas, cualquiera que sean estas o cualquier nivel en el nivel que está, el nivel de fe que esté, también dependerá su dificultad. También se dice que entrado en los hornos y en las artesas. Las artesas se refiere a nuestro pan de cada día y los hornos al lugar de trabajo y el negocio. Esto significa que Satanás obra hasta en el hogar, en el lugar de trabajo, el negocio y en el pan de cada día, llevando a situaciones difíciles. Cuando una persona entra a su casa debe haber paz y amor desbordante. Mas si en la mesa donde se comparte el pan de cada día surgen peleas y los miembros de la familia están llenos de irritación y odio sin siquiera conversar, ¿qué sería esto sino una desgracia? Incluso en el negocio o lugar de trabajo, si está lleno de malentendidos y discusiones entre empleados, todo se vuelve irritante. Y aquí es donde surgen problemas pequeños y grandes. Aún en el mundo, si usted vive con frustración, cualquier accidente o situaciones pueden siempre pasar, pero si vive en paz, hasta cierto punto usted puede controlar las situaciones alrededor de usted. Digamos que usted tiene que ir a trabajar, pero o usted se va de la casa con pequeños problemas, qué tan frustrado, qué tan inestable puede estar usted en el resto del día. Y cuando usted se encuentra con estos pequeños problemas, usted debe esforzarse para buscar la paz y arrepentirse. Y debe examinar la manera en que usted ha reaccionado. Por ejemplo, si usted tiene problemas en la casa y usted salió al trabajo,
Y usted debe pensar en qué manera pude haber dicho las cosas mejor, pude haber corregido esto o aquello. Y también examinar lo profundo de su corazón, de cómo va evolucionando el problema. Y si usted no se arrepiente y no se examina, sino solo mira los problemas de las otras personas y se queja, y usted piensa que puede ganar las discusiones, pero a la final todo termina en frustración. Y muchas veces son los hombres que mantienen esa ira por dentro y usualmente son los hombres que les cuesta más dificultad para salir y sacar esa ira de su corazón. Y cuando tienen irritaciones o les da mal genio, constantemente vivirá una vida de frustraciones, pero cuando están llenos de la inspiración del Espíritu Santo y van a un restaurante y pide la comida, y si la comida está demorando mucho, si está lleno de la llenura del Espíritu Santo, usted no se va a enojar o no se va a irritar por la comida que no llega rápido. El hecho de que usted tiene que esperar, simplemente lo acepta y mantendrá la paz. Pero muchas veces donde el mesero olvida su pedido y no significa que usted tiene que enojarse a su mesero. Puede simplemente llegar y preguntar amablemente cuánto tiempo más se va a demorar la comida. Es entendible que las personas se equivoquen y si somos amables con los demás, pues habrá paz en todo lo que nos rodea. Pero si usted no puede esperar y se enoja sobre el hecho de que la comida se demora y expresa externamente su ira al mesero, eso es usted trayendo la plaga sobre usted mismo. En una situación difícil de soportar, si Satanás obra de manera causando disputas en el hogar, en el negocio, en el trabajo y hasta en el pan de cada día, esto significa que las pruebas vienen de todas partes. Entonces, si usted mantiene siempre esa ira en su corazón, siempre se va a quejar y siempre va a decir, oh, el arroz está salado o el arroz está muy húmedo y siempre va a haber queja. Y siempre van a haber personas que se van a quejar todo el tiempo de que la comida está así o asá. Claro, por ejemplo, si usted es el que está cocinando, sería bueno que al invitado usted pueda conocer los gustos del invitado. Pero al mismo tiempo, si usted es la persona o el invitado que está comiendo, y usted piensa que el arroz está muy húmedo cuando a usted le gusta un poco más seco y usted se está quejando, esto es frustración y esto es irritación. Entonces tiene que chequear que usted tiene la irritación en su corazón. No se queje contra las otras personas acerca de esa irritación. Es usted que tiene eso dentro. Tiene que examinarse a sí mismo y considerar que si usted tiene frustración e irritación sobre pequeños problemas, es lo mismo que
tener la plaga de las ranas. Y eso es como tener las ranas dentro de la casa. Y este es el enemigo diablo Satanás manteniéndolo en la casa. Por tanto, no es sano tener estas ranas en casa. Y estas pequeñas situaciones, lo mismo que Satanás controlando sus pensamientos, son estas ranas en su casa. ¿Cómo puede así tener usted paz? Muchos problemas, tanto grandes y pequeños, donde quiera que esté, van a hacerlo vacilar. Entonces, la siguiente plaga es la plaga de las moscas, la cual es más seria, pero la plaga de las ranas no es tan fuerte, entonces necesita aprovechar y arrepentirse rápidamente, que las pruebas pueden surgir de diferentes lugares. Aún así, aunque usted dice que vive conforme a la palabra de Dios, pero si usted desobedece la palabra de Dios, entonces pierde la llenura del Espíritu Santo y Satanás toca su vida. A veces la plaga puede sobrevenir a los hijos, al negocio, a la esposa o a ella misma en forma de enfermedad. Entonces, ¿cómo estaría el esposo? Inevitablemente sufre. No obstante, si en cambio agradece y ora esperando que su esposa sea quebrantada a través de la calamidad y entre en fe, entonces conforme a esa fe formará una hermosa familia y será una familia de armonía que Dios usará. Aunque en este caso, por ejemplo, que la esposa no tiene fe, si el esposo se arrepiente y ora para que la esposa tenga esa fe, Dios puede usarlo como instrumento de paz. Si no fuera por la calamidad, la esposa podría haberse apartado de Dios para siempre, pero como se le dio la oportunidad de volver, se puede agradecer y alegrarse. Si no hay fe, seguirán las preocupaciones y las angustias. Sin embargo, si hay fe, se puede, en cambio, estar gozoso. Por lo tanto, ninguna prueba o calamidad es el problema. Lo importante es si se tiene fe o no. Por eso espero que nuestros hermanos puedan aplicar la fe a todo lo que encuentren para que la dificultad se convierta en prosperidad y el problema en bendición. Cuando usted se acerque a la frustración o a la irritación, examine en qué situaciones se está poniendo irritado. Por ejemplo, en las tribulaciones de la iglesia en el año 2018, muchas personas estaban diciendo y discutiendo, oh, yo estaba en lo correcto y tú no. Y en ese tiempo podríamos decir que había muchos miembros que no estaban en paz. Pero si usted es una persona que escucha todo el tiempo las quejas de los demás y se deja llevar por eso, pues usted no puede tener esa paz. Pero, por ejemplo, en la dificultad del año 2018, usted siempre estuvo manteniendo conversaciones y aportando a las quejas de los demás y estuvo discutiendo, diciendo, oh, usted tiene que cambiar, esto está mal, esto está bien. Y todas estas acciones no son justas delante de Dios. Usted puede pensar que estaba intentando proteger a la iglesia y a los pastores,
Pero pelear entre los hermanos y estar frustrado y quejarse, ser grosero con los hermanos no es correcto delante de Dios. Y no es porque usted no sabía acerca de la verdad de la iglesia. Esto era simplemente la maldad oculta en su corazón que salió a la luz en esta situación. Y muchas veces sabemos que es maldad, pero tratamos de empujarlo y ocultarlo. Pero en ciertas situaciones, esta maldad termina saliendo. Y esto es también un desastre. Si usted no es capaz de controlar sus acciones o sus palabras, esto es un hecho que usted es una persona carnal y Dios no lo puede proteger de las calamidades. Si usted comete actos o las cosas de la carne, entonces Dios Padre no puede protegerlo. Digamos que usted está en la roca de la fe o que está en el nivel del espíritu y aún estando en ese nivel, usted puede mostrar unas pequeñas cosas de la carne. Y si hay ciertos problemas en diferentes situaciones y lugares de su vida, entonces su maldad va a aparecer. Si su entorno es pacífico y es lleno del Espíritu Santo, entonces usted estará en paz. Y aún en un entorno tranquilo, y un entorno tranquilo no significa que usted nunca va a tener problemas. Y si usted piensa acerca de las plagas de las ranas, los problemas que pueden salir, y las personas muchas veces son incapaces de controlarse. Y la plaga de las ranas llegó ante el palacio. Aún los magos fueron capaces de imitar a Moisés y traer las ranas. Pero los magos, y esto lo hablamos la vez pasada, que si los hechiceros eran capaces de mostrar también este poder, también podían hacer que estas plagas desaparecieran. Entonces debieron hacer que las plagas desaparecieran en vez de hacer el problema mayor. Y Moisés mostró la obra de Dios y los hechiceros trataron de hacer lo mismo. Y esta situación de la plaga de las ranas es muy estresante y tan estresante que los hechiceros llamaron nuevamente a Moisés. En Éxodo 8:8 cita, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y entonces Faraón ahora está diciendo que va a obedecer a Dios, porque ya estaba cansado de esta plaga. Y en Éxodo 8:10 dijo,
se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. 답하고 하나님께 간구합니다. 무슨 말이에요? Y esto significa 불러낼 수도 있고 que Moisés 하나님이심을 보이겠노라라고 era capaz de deshacerse de las ranas a través del poder de 10. Y pidió a Dios en Éxodo 8:13, registra, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. 우리는 큰 교훈을 가져야 합니다. Y debemos tener esto como una lección. 이제 하나님의 말에 따라 Moisés 그러니 곧 oró ante Dios 라고 que Faraón pidió que las ranas desaparecieran. 기록해 놓으셨냐? 모세의 말대로 하시다. Y en la Biblia, 모세의 말에 순종하셨네? la Biblia registra que Dios que se hizo conforme a la palabra de Moisés. Entonces, Dios escucha a las personas que viven conforme a la palabra de Dios. 한다고 되는 것이 아니라 No es solamente cualquier persona que ore ante Dios. 상한 모습 이룰 때 Dios escucha y acta de acuerdo a la justicia y de acuerdo a la justicia de los hijos de Dios. 그리하여 Sin embargo, 집에서 Faraón cambió de parecer de inmediato. 했습니다. 개구리가 있었던 데서 죽은 거예요. 그러니까 죽으면 어떻게 하겠습니까? 자, 그 죽은 개구리 Y esto pasó cuando las plagas de las ranas se fue. 썩는 냄새가 진동해서 또 아무리 개구가 죽었어도 또 고통을 잠깐은 또 Y aun cuando las ranas 뛰어다니는 것보다 짧은 시간에 murieron y desaparecieron, pues los egipcios también sufrirían un poco porque las ranas ya estaban muertas en el piso. 자, 바로는 어떻게 했나? Y entonces Faraón, cuando cambió de parecer inmediato en Éxodo 8:15, menciona, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 그 마음을 완강케 하여 그들을 듣지 아니하였으니 여호와의 말씀과 같더라 합니다. Por ello descendió la siguiente plaga. 재앙이 임하게 됩니다. 이제 세 번째 재앙인 Ahora examinemos la tercera plaga, la plaga en que el polvo se convirtió en piojos. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. 이가 되리라 하신 대로 애굽 온 Conforme a estas palabras, todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en piojos y subió sobre las personas y los animales. 들도 이같이 행하려고 하였지만 이때 Los hechiceros de Egipto también intentaron hacer lo mismo, pero a partir de este momento no pudieron imitarlo. 이러한 역사는 하나님의 권능이 Finalmente, 고백합니다. al darse cuenta que no podían hacerlo con fuerza humana, confiesan al rey diciendo, dedo de Dios es este. Sin embargo, Éxodo 8:19 우리 장교 성도님들이 이는 잘 아세요. registra, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. 더러운 곳에 기생하는 작은 곤충으로 사람이나 짐승의 몸에 붙어서 Los piojos son un pequeño insecto que parasita en lugares sucios y se adhiere al cuerpo de las personas o los animales para chupar su sangre. Cuando un piojo parasita el cuerpo humano y chupa la sangre, causa una picazón intensa y puede provocar insomnio o ansiedad. 왜냐하면 머리를 잘 감지 않는 겨울이나 이런데 화장실 Cuando nosotros éramos pequeñas, también teníamos 전에는 집 안에 piojos 화장실에서 공동 화장실을 가거나 porque no había esa capacidad de lavarse el cabello tan seguido porque el baño no estaba dentro de la casa sino por fuera. Y teníamos un área donde bañábamos nuestras manos y la cara, pero para bañarse el cuerpo completo no era tan fácil. Y en el invierno podríamos ir una vez a la semana al baño público a bañarnos. 목욕탕 갔었는데요. Y si no éramos capaces de ir al baño público, usábamos una tina grande
y así nos bañábamos. Y esto era muchos años atrás, cuando éramos muy pequeñas. Y durante este tiempo, y dentro de pronto ya será invierno, y, y en ese entonces, en el invierno, nosotros nos duchábamos los sábados porque era el día antes del domingo, y nuestra madre venía en las noches de trabajo y nos bañábamos todos los sábados en las noches. Y cuando estábamos ya durmiendo porque era de noche, ella venía y nos decía, vamos, y no, nos bañamos. Y bueno, si era invierno, estaba haciendo mucho frío. Y teníamos que levantarnos y despertarnos, y no era tan fácil realmente ducharse en ese entonces. Y éramos 3 hermanas, y, y cuando éramos muy pequeñas, recuerdo que los docentes en el colegio también revisaban nuestros cabellos si teníamos piojos, y, y porque no era tan fácil bañarnos, no era tan fácil bañarnos, era fácil que tuviéramos los piojos. También los piojos pueden causar infecciones secundarias como la fiebre recurrente o el tifus exantemático. De hecho, se dice que el piojo del cuerpo propagó el tifus exantemático, causando muertes de 2.5 millones de rusos en la Primera Guerra Mundial, y millones de personas que vivían en los Balcanes, Polonia y Alemania también murieron. Se dijo que el polvo de la tierra se convirtió en piojos. El polvo es algo tan pequeño que puede volar con solo soplarlo. Usualmente los piojos miden de 3 a 4 milímetros y pueden ser tan pequeños como 0.5 milímetros. Por tanto, la plaga de piojos se refiere a cómo el polvo, que es algo sin vida e inútil, se convierte en piojos vivos que chupan la sangre, pican y molestan. De la misma manera, asuntos pequeños que parecían insignificantes y estaban latentes, de repente se convierten en problemas grandes causando angustias y sufrimientos. Generalmente, la picazón puede considerarse un sufrimiento menor en comparación de otras enfermedades, pero quien la ha experimentado sabe cuán molesta y difícil es. Además, como el piojo parasita en lugares sucios, la plaga del piojo ocurre porque la apariencia del mal está presente, permitiendo que Satanás obre. Por ejemplo, hay casos en que una pequeña discusión entre hermanos o cónyuges se convierte en una gran pelea. Si piensa de la plaga de las ranas, es un ejemplo de las disputas y las discusiones sobre los problemas siendo acumulados. Pero la plaga de los piojos es que incluso un problema que se ha olvidado y que se ha pasado durante mucho tiempo puede resurgir y volverse en un problema grande. Lo mismo ocurre cuando la forma del mal en el corazón, como los celos y la envidia, germina en odio, o cuando uno no puede contener la ira y se explota, o cuando se dice una mentira enorme para ocultar una pequeña. Y no solo eso, sino que si la forma de maldad está latente, se sufre angustia en el corazón, la vida de fe se siente difícil y se infiltran enfermedades menores, lo cual también es una plaga de piojos. La plaga de las ranas no tenía que ver con enfermedades en el cuerpo, sino con el entorno que genera ese sufrimiento.
como la frustración, la ansiedad, la irritación. Pero la plaga de los piojos son pequeños problemas que terminan generando estas dificultades en su cuerpo. Si de repente sobreviene una fiebre o un resfriado o surge una pequeña disputa o problema, debe examinarse a sí mismo y arrepentirse rápidamente. Entonces, ¿qué significa que los piojos subieron sobre los animales? En esta época, el ganado, junto con la tierra, era una medida de riqueza. Ya fuera el rey, sus siervos o el pueblo, todos tenían tierras y viñedos y criaban animales como propiedad suya. ¿Cuáles son nuestras posesiones hoy en día? No solo la casa, la tierra, el lugar de negocios o el trabajo, sino también la familia está incluida. Sin embargo, como los animales son seres vivos, esto se refiere a la familia con la que convive. El hecho de que los piojos vieran sobre las personas y los animales significa que problemas triviales se desarrollaron y causan sufrimiento no solo a uno mismo, sino también a la familia. Por ejemplo, un ejemplo de esto son cuando un hijo amado sufre por la falta de los padres o cuando un esposo sufre por la falta de su esposa. A nuestro alrededor vemos casos de niños que sufren enfermedades de la piel como la dermatitis atópica. Al principio comienza una picazón leve, pero pronto se extiende por todo el cuerpo, supurando y cubriendo de costras. En casos graves, la piel del niño se agrieta desde los pies hasta la cabeza, supurando, y la carne se desgarra sin tener un día de alivio, ni libre de pus y de sangre. Los padres confiesan que al ver a sus hijos en este estado se sienten tan impotentes que su corazón se desgarra de dolor. Además, cuando un padre se enoja, un niño pequeño puede tener fiebre de repente. Así las enfermedades de los niños pequeños a menudo son causadas por la falta de los padres. En este momento, si los padres examinan su fe y se arrepienten de sus aspectos que no son agradables a Dios, como no haber cumplido adecuadamente con su misión o no haber vivido en paz, son sanados rápidamente. Debemos darnos cuenta que tales cosas suceden por el amor de Dios, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Así, la plaga de piojos sobreviene porque hay una forma de mal. Por tanto, no debemos atribuir ni siquiera las cosas triviales a la casualidad, sino descubrir el mal que hay en nosotros, arrepentirnos rápidamente y corregirnos. Aunque el poder de Dios se mostró a través de la plaga de piojos, Faraón seguía con el corazón endurecido y no escuchó las palabras de Moisés. El poder manifestado a través de Moisés hasta este momento era suficiente para creer en Dios, pero él confiaba en su propia fuerza y autoridad y se consideraba a sí mismo como un Dios, por lo que no temía a Dios. De esta manera, a pesar que las plagas continuaban, en lugar de arrepentirse y corregirse, su corazón se endurecía aún más, por lo que las plagas no podían sino volverse cada vez más grandes. Hasta la plaga de piojos, si se hubiera vuelto a Dios, podría haberse recuperado de inmediato, pero a partir de ahora se precipita hacia una situación cada vez más difícil de revertir. Finalmente sobrevino la plaga de moscas. Sobre esto explicaré la próxima semana. Oraré por los enfermos. Ponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto. Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego del Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad. En el nombre de Jesucristo, echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores, echa fuera toda bacteria, sánalos completamente, que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos, quema con el fuego el Espíritu Santo, sánalos completamente, quema con el fuego el Espíritu Santo y poder de la recreación, para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver
ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. 아멘.